Muy bien, bueno, vamos a continuar con la lectura bíblica del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a comprender tu palabra y poder meditar y reflexionar en ella en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la lectura del día de hoy se llama El rico y Lázaro. Ese es el tema. Y estamos en Lucas 16, del 19 al 31. Vamos a empezar a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. O sea, que se vestía Muy elegante. muy elegante. O sea, sí, con ropa cara, yo creo, muy fina. Dice, y hacía cada día banquete con esplendidez. Dice, había también, o sea, él comía muy bien, ¿verdad? Porque dice que hacía banquete con esplendidez. Dice, había también un mendigo. ¿Sabes qué es un mendigo? Pues una persona pobre, sin recursos, un limosnero, puede ser alguien que pide limosna, o que tal vez es como un homeless que viven en la calle. Entonces dice, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Bueno, fíjate cómo dice aquí que mientras el rico estaba dentro de su casa comiendo acá con el super banquete, pues ahí a la puerta estaba el pobre, ¿verdad? El mendigo, y que era Lázaro, y pues ahí estaba, echado a la puerta de aquel lleno de llagas. ¿Tú te imaginas cómo estará una persona llena de llagas? ¿Qué es una llaga? Llaga María o algo así. Pues no, una llaga es como que tiene la carne viva, o sea, que tienen como... ya me acordé. Sí. Es como lo habíamos hablado cuando hablamos de Jesús. Ajá, sí, cierto. Pero fíjate, sí, ¿te acuerdas que vimos una foto cómo son las llagas? Pues ahora imagínate que esta persona estaba lleno, o sea, lleno, ¿qué quiere decir? Que tal vez todo su cuerpo tenía llagas, él estaba enfermo. Y dice, fíjate, pues él tenía llagas. Y dice, el versículo 21 dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Pobrecito, imagínate qué infección, o sea, que iban y le lamían donde él tenía las llagas, iban los perros, o a lo mejor él no se podía ni mover. O sea, imagínate aquel hombre para que los... ¿Qué tal si tenían rabia? O si no, ¿qué tal si...? Porque ellos también, cuando se limpian... Sí, ándale, pero pues ellos es algo antihigiénico y el pobre Lázaro estaba ahí sin poder tal vez moverse y tenía mucha hambre, a lo mejor estaba débil y dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, o sea, él ansiaba, fíjate, las migajas, ni siquiera la comida, pero también a mí me llama la atención que él, o sea, no pedía, solamente como que ansiaba. Lo quería, lo deseaba, pero no pedía. No necesitaba. Como que, pues a lo mejor no podía ni hablar, pero imagínate cuando salía el rico de su casa, ¿a poco no veía ahí al pobre Lázaro que estaba ahí tirado? Yo creo que sí. Y pues dice aquí que, el versículo 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Dice, y en el Hades viene a ser como el infierno, sí. Alzó sus ojos, estamos hablando pero antes no de que le rebalcaron los dientes. Estamos hablando del rico, dice, No, y en pero el Hades, sí, alzó sus ojos, dice, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Alzó sus ojos estando en tormentos, o sea, imagínate cómo estaba en el infierno, lo estaban atormentando, o sea, él estaba sufriendo, sí, ¿por qué se habrá ido ahí, a ese lugar? Porque tal vez veían, no ayudaban, tal vez no creían en Dios. Como que no tenía misericordia, ¿no? O sea, tal vez Lázaro era una prueba. Tal vez que era Dios... como el de Mickey Mouse que en la película donde ellos lo estaban persiguiendo. Sí. Porque él era... tacaño. Sí, o sea, era rico, pero no le gustaba dar, no le gustaba ayudar. Ebenezer Scrooge. Ándale, algo así. A lo mejor era así, ¿no? O sea, no tenía misericordia, no tenía compasión. Tal vez era como que... No le importaba. Como que, ay, miren, pero no les doy. O así. O tal vez se burlaba. No, simplemente lo ignoró. No, o sea, por eso te digo que Lázaro tal vez era una prueba que Dios le puso a la puerta de su casa. O sea, fíjate, a veces podemos tener pruebas. Claro, y tenemos que tener siempre la disposición de ayudar. Pero también hay que estar listos porque hay que decir, esto pondrá feliz a Dios, esto hay que validar. Y simplemente pues hacer lo correcto que Dios quiere, cómo está nuestro corazón, ¿verdad? Y entonces dice aquí,
Bueno, entonces decíamos, ¿por qué se habrá ido al infierno? Pues tal vez por eso, porque no ponía atención a las cosas espirituales, a ayudar a la gente, a tener misericordia. Y dice que vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea que Lázaro sí se fue al seno de Abraham. Al cielo. Pues es que antes del Antiguo Antes Testamento, de que le arrebataron las llaves de la muerte a... ¿Sí, no? sí, en el Sí, Antiguo porque Testamento, antes se llamaba Hades y después cuando Dios le arrebató las llaves de la muerte, al diablo dejó de ser el Hades, pero antes y estaban en es el mismo lugar. sí, pues es el Entonces infierno. después de eso, Dios le arrebató las llaves y se convirtió en el infierno y llevó a las otras personas al cielo. Ok, sí, pero ya antes era el seno de Sí, Abraham, por eso. ahora es el cielo, es el una paraíso, ¿no? explicación. El reino de los cielos, sí. Bueno, gracias. Entonces dice aquí, en el versículo 24, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, ahora él sí quiso que Lázaro fuera a saciar su sed. Ahí, él ahí sí pidió misericordia de parte de Lázaro, o sea, que Lázaro fuera a ayudarlo cuando él en vida, de los dos, de él y Lázaro, nunca tuvo misericordia del pobre de Lázaro para darle agua o para lavarle sus llagas porque los perros lo lamían, o sea, y en este caso ahora él sí quiso que tuvieran misericordia de él. Y fíjate también algo que llama aquí la atención es que él dice, Padre Abraham. Entonces una vez en una predicación un pastor dijo eso, dice, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de un hijo o sea, de Abraham en la fe, o sea, un hijo de Abraham, pues a lo mejor alguien del pueblo de Israel, ¿no? O sea, estamos hablando de un creyente. Entonces, fíjate cómo un creyente que conocía de Dios se fue al Hades. Bueno, entonces fíjate lo que contesta Abraham, dice el versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, volvemos otra vez como lo que estábamos reflexionando ahorita, que era un hijo, o sea, hijo de Abraham en la fe, entonces, bueno, y lo que es este linaje de Abraham. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Bueno, dice que hay una gran cima con ese de sal. Vamos a ver el significado de lo que es una cima. Cima, pozo muy profundo formado a partir de una figura o grieta en el terreno, que generalmente comunica la superficie con corrientes o cavernas subterráneas. Ok, o sea, una cima es un pozo muy profundo. O sea, es como, sí, como una grieta, pero muy ancha, ¿no? Y muy profunda, donde no la pueden cruzar porque obviamente se caen. Y bueno, acá en la versión latinoamericana no dice cima, dice abismo. Entonces, la definición de abismo es, Abismo, precipicio o lugar de gran profundidad en el que no puede verse el fondo. ok, o sea, no tiene fin, tal vez. Entonces, por eso decía, O está muy profundo, lo más profundo que puede. sí, y aparte muy ancho, ¿no? O Y sea, no, y no se llega muy, a ver, muy separado el espacio. tal vez. Ajá. Sí, así es, porque dice que no pueden pasar ni del seno de Abraham para el Hades, ni del Hades para el seno de Abraham. Aparte, también me llama la atención que dice que el rico alzó los ojos. O sea, que también debe haber como un nivel, ¿no? Debía haber habido como un nivel, como que estaba más abajo el Hades y más arriba el seno Pues de sí, Abraham. porque decían que estábamos abajo, ¿no? Sí, ajá. Bueno, es lo que podemos imaginarnos en base a lo que estamos Pero no leyendo. sabemos Lo vamos realmente. visualizando y lo vamos meditando, ¿verdad? Dice, además, ok, versículo 27. Dice, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Fíjate, o sea, el rico estaba pidiendo que a Lázaro lo regresaran a la vida para que fuera, o sea, manda a este muerto para que cuando lo vean mis hermanos y mi padre, en la casa de mi padre, sepan que sí les está diciendo la verdad, porque pues ya estaba muerto y cómo es posible que volvió y nos está diciendo esto. Pero
pues eso no es posible, no va a regresar nunca un muerto del más allá para venir a hablarte, nada. Bueno, depende porque Dios revivió a su amigo. A Lázaro, sí, sí, también dice que revivió a Lázaro, pero No, este es otro Lázaro. no, pero es un ejemplo, o sea, sí se puede, pero no más puede Dios. Y algunas veces nomás, porque Dios eso lo hizo para que vieran. Sí, claro, pero ese milagro nada más lo hizo Jesucristo, No, porque es lo que tenía estoy 4 diciendo. días Lázaro ya gería, el otro Lázaro. Eso es lo que dije. Ok, bueno, pero en este caso ya murió Lázaro y ya no va a regresar, o sea, no, un muerto ya enterrado, ya, pues ya no va a regresar. Aparte, fíjate lo que está diciendo aquí Abraham, dice, pero tienen a Moisés y a los profetas, ¿verdad? Óiganlos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos la escritura, tenemos la Biblia y podemos leer las escrituras y de acuerdo a lo que leamos, tenemos que creer en lo que dice la palabra de Dios. No necesitamos que venga un muerto del más allá a decirnos nada, sino nosotros. Por eso dijo también Jesús, bienaventurado el que no vio y creyó. Tenemos que creer ciegamente en lo que dice la palabra de Dios y tener esa fe y convicción en nuestro corazón sin necesidad de una prueba visible, ¿verdad? Y luego dice el versículo 30, dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. O sea, si no y fíjate cómo esto lo dijo Jesucristo. Esto es palabra de Dios, es lo que les estaba explicando Jesús. Pero si te das cuenta que ¿quién fue el que luego resucitó de los muertos? Jesús. Sí. Pero ni aún resucitando Jesús, muchos no le creyeron. ¿Por qué? Porque no escucharon a Moisés y no escucharon a los profetas. Y Moisés y los profetas, ellos profetizaban de Jesús. Ellos dijeron, Moisés también dio una palabra de parte de Jehová porque era un profeta Moisés y dijo que de su pueblo se levantaría un profeta y que lo tenían que escuchar. Porque si no, y no lo hicieron. Por eso aún el mismo Jesucristo, que Dios lo resucitó al tercer día, tampoco lo escucharon. Y pensaron que tal vez se lo habían llevado. Sí. Pero bueno, aquí, ¿qué podemos aprender de lo que está diciendo Jesús en esta palabra? Que hay que creer sin ver y ayudar a las personas. Sí, que Y darle al que no tiene. Y hay que querer pensar en los demás. Sí, o sea, ayudarlos y escuchar, o sea, escuchar su palabra mientras que puedas, porque después ya no vas a poder y vas a querer y no vas a poder. Claro, y ahorita es el tiempo cuando nosotros tenemos que buscar a Dios, pero también el amor de Cristo en nosotros está en la misericordia de cómo nos portemos nosotros con el prójimo. Porque mira, esta persona tuvo muchos males en su vida, dice aquí la palabra, y el rico tenía muchos bienes, o sea, le iba muy bien, y por eso que estaba tan bendecido, se le olvidó ser bueno con el prójimo, con las personas que lo necesitan. Y estaba fuera de su casa aparte y no sé, o sea, tal vez lo veían y... Pues sí lo tuvo que haber visto, porque ¿cuántas veces crees tú que entró y salió de su casa? Todos los días tenía que salir. Pero para qué sí tenía todo. No, pues tenía que salir a algo, a trabajar o tenía que salir a lo mejor a donde fuera. Pues sí. Él tenía que salir y entrar de su casa y todo el tiempo que estuvo Lázaro ahí nunca tuvo misericordia. Yo creo que él era tan rico que también tenía empleados y les pudo haber dicho, si no él, haber mandado a alguien, ¿no? Y decirle, ¿saben qué? Ayuden a ese pobre que está ahí. Pero él ansiaba solamente las migajas y ni siquiera las migajas recibía, ni siquiera eso de ese hombre rico. Entonces, Lázaro fue también un instrumento de Dios para poner una prueba a ese hombre rico. Y fue compensado Lázaro en la vida porque eterna. Sufrió mucho. Sufrió mucho y Dios le regaló, y Dios le ayudó en eso y ahorita ya lleva mucho tiempo. Sí, pero aparte dice, fíjate, o sea, Lázaro era humilde, si te das cuenta, pues él tenía humildad en él. Y humilde no es solo ser que pobre o así, es humilde de corazón, es que pienses en los demás, o sea sí, y aparte creía en Dios, o sea, porque si no, no se hubiera ido al seno de Abraham, o sea, yo creo que a lo mejor él nunca, no dice aquí tan específicamente, pero yo me imagino que Lázaro no renegó de Dios,
o sea, no renegó. Él estaba ahí sufriendo su enfermedad o lo que tenía esas llagas en su piel. Pero Dios tenía un propósito para él. Y Dios tenía un propósito para él. Claro que ahora ya Para vino que todos Jesucristo supiéramos. y sí. Y ahora por las llagas de Cristo, fíjate, dice la Biblia que por las llagas de Cristo nosotros ya fuimos curados. Entonces, ahora que Lázaro, pues él estaba antes de Cristo, ¿verdad? Y ahora nosotros que estamos después de Cristo, tenemos esa gran bendición de que ahora por su llaga, por las llagas de Cristo, nosotros hemos sido curados, porque Cristo sufrió todavía más que Lázaro. Todo su cuerpo fue hecho una llaga para poder salvarnos y sanarnos. Y todo esto tiene es muy profundo, ¿verdad? La palabra de Dios. Tenemos que meditarla y te aseguro que si la volvemos a leer o volvemos a escuchar el audio que estamos grabando ahorita, Dios Vamos nos a vuelve, entender más. sí, exacto, nos vuelve a dar entendimiento cada vez más y lo vuelves a leer y vuelves a entender algo más. Por eso hay que ver mucho los videos. Sí, hay que leer siempre la palabra de Dios. Y bueno, también podemos ver que dice ahí que pues los muertos no van a ni van a venir aquí a la tierra, porque ahí dice que pues no tiene caso, como para qué, o sea, ¿con qué propósito va a venir un muerto a la tierra? Ahora, hay un versículo también en Eclesiastés que dice que los muertos ya nada saben, o sea, el que se muere dice que ya su memoria queda puesta en el olvido, o sea, ellos yo creo que cuando mueren su espíritu regresa al Padre, va a casa de nuevo con el Padre y pues el cuerpo ya se queda ahí, ¿verdad? Duerme, se queda dormido, por decir así, y ya después cuando venga Cristo de nuevo, pues entonces ya ahí sí dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en la resurrección, ¿quién crees que va a resucitar primero? ¿Lázaro o el rico? Lázaro. Pues Lázaro, ¿verdad? Porque él está estaba en el seno de Abraham, pero acuérdate cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y y va al seno, o sea, va al centro de la tierra, dice algo así la Biblia, y entonces él se lleva esas almas, ¿ok? Entonces ya está Lázaro con Cristo. Y bueno, vamos a terminar entonces la lectura bíblica del día de hoy. ¿Hay algo que quieras agregar o tienes alguna duda? No. Bueno, entonces vamos a dar gracias a Dios por esta lectura. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos muchas gracias y te pedimos que nos ayudes a tener misericordia de nuestros semejantes, Señor. Ayúdanos, por favor, a que nunca se nos olvide, Señor, ni nos hagamos fríos de nuestro corazón, sino que tengamos misericordia del pobre, del enfermo, de las viudas, los huérfanos, del extranjero, del pobre y del que no te conoce, Señor. Por favor, ayúdanos a ser como tú quieres, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.